Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a iniciar con gozo y alegría el capítulo 1 del libro de Hechos de los Shlihim, que significa de los enviados. Capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice así: en el primer libro he escrito, este es Lucas, anotando a quién le va a escribir este libro o a quién le está redactando el libro, y dice: en el primer libro he escrito, oh Teófilos. ¿Por qué dice en el primer? Porque está hablando del evangelio que él escribió, de la Besorá que él escribió, y también se la envió a Teófilos. Teófilos no aparece como un personaje que la Biblia nos los describa. Sin embargo, el nombre es un nombre griego compuesto de Teo y Filos. Teo, Dios; Filos, amistad, amigo, hermandad. En este caso, Teófilos puede significar amigo de Dios. Entonces, este debe ser un personaje griego. Lucas está escribiéndolo a un griego, por eso se dice que Lucas escribe a los griegos, ¿sí? Entonces, todo esto que vamos a ver tiene algunas palabras que Lucas explica porque se lo está escribiendo a los griegos que no manejan muy bien no el hebreo, sino el concepto de lo que quiere decir una palabra hebrea en el griego. Entonces le va a decir que en el primer libro que él escribió, decía en su evangelio, ¿qué fue lo que escribió? Y dice: oh Teófilos, te escribí en el primer libro acerca de todas las cosas que Yehoshua comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que él fue llevado arriba, después que él, por medio de la Ruach HaKodesh, había dado su Torah a los Shlihim, que él había escogido. Mire cómo empieza el libro, hablando de que Lucas está diciendo: fíjense todo lo que enseñó e hizo Yehoshua Mashiach cuando inició su ministerio con los que él escogió, pero los escogió por medio de la Ruach HaKodesh. O sea, el Ruach HaKodesh era el que entraba a ser partícipe a estos escogidos. Así que cualquier escogido, cuando es escogido, ya el Ruach HaKodesh lo ha señalado. ¿Y quién es el Ruach HaKodesh? Es la mente de Hashem, el poder de Hashem, la dunamis. Por eso está en femenino, porque la palabra el Ruach es femenino, pero su significado es la dunamis, la dinámica, mejor dicho, la potencia. O sea, la Ruach HaKodesh había dado mediante la Ruach HaKodesh había dado su Torah a los Shlihim que él había escogido, a quienes también él se le apareció vivo después de sufrimientos con muchas pruebas infalibles, siendo visto por ellos durante 40 días y hablándole acerca de las cosas del Malhut de Dios. Es decir, que no solo Ruach HaKodesh le convocó a los talmidín, sino que él los enseñó, les habló, les preparó sobre el reino de los cielos, y después que él se levanta, que esa es la clave de este libro y de nuestra fidelidad, es que él se levantó tal cual él dijo. Y cuando él se levantó, volvió a ser testigo diciendo: aquí estoy, lo que prometí, aquí está. Esto que ven es el cuerpo, por decirlo así, incorruptible, que podrán tener. Es la promesa cumplida, vista, así como le mostró a Abraham la Jerusalén celestial, a ese grupo, y en este caso a través de ellos a nosotros, está mostrando el cuerpo celestial que espera a los que se mantengan en su fidelidad. Entonces dice: lo vieron por 40 días y les habló acerca de las cosas del reino de Dios, mientras Yehoshua comía lejen junto con ellos. Ojo con esto, Yehoshua estaba comiendo junto con ellos con un cuerpo celestial. Yehoshua les mandó en aquella ocasión que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Jahab, es decir, la promesa
de la que vino del origen, la promesa que vino del Padre. El Padre, acuérdese, origen de las cosas. La promesa que vino de Él, la cual Él, Yehoshua, le dijo a ustedes, han oído de mí. Es decir, le está diciendo que ellos se quedaran en Jerusalén para que vieran la promesa que venía del origen, es decir, que esto viene del cielo, esa promesa, y que esa promesa Él se las hizo escuchar. O sea, les dijo Shema para obedecer. Y les dice, porque Johanán Hamabit, o sea, Johanán, el que los sumergía, los bautizaba, dice en español, los sumergía, ciertamente hizo el mikvah, o sea, la ceremonia del sumergimiento en el agua a través de aguas, mas ustedes serán inmersos con la Ruach HaKodesh dentro de pocos días. Entonces, lo que está diciéndonos acá Lucas es que luego que se levantó el Señor, fue con ellos por 40 días, volvió a enseñarles. Ya imaginemos en este caso cómo son las enseñanzas después de resucitado Mashiach y cómo eran las enseñanzas, como le dice él a Teófilo. Lucas le dice a Teófilo, Teófilo, lo que te escribí en el primer libro es una cosa, lo que te voy a escribir es otra cosa en este libro. ¿Por qué? Porque acá Mashiach no había sufrido en el primer libro hasta el final, y acá es un Mashiach renovado, que está renovando todo, incluyendo el cuerpo. Entonces ahora Mashiach va a enseñar esos 40 días del reino de los cielos y la enseñanza, imaginémonos que es recibida de otra manera, porque ahora están sentados comiendo pan con alguien que ha resucitado después de 3 días para llevar la promesa que él había dicho. Entonces acá les va a decir, Juan bautizó efectivamente en agua, pero ustedes van a tener el privilegio de ser bautizados con el Ruach HaKodesh. Entonces, ¿cuál es la promesa? Que ya Yoshua le había dicho a ellos, y yo pediré al Padre, al origen, y Él os dará otro ayudante. Observe que esa es la primera definición que encontramos de lo que es la Ruach HaKodesh, la energía que te ayuda, que te guía, para que con ustedes, siendo hacia adentro, mire cómo dice en el griego original, o sea que el Ruach HaKodesh va a entrar para ayudarte desde adentro a estar con ustedes a la edad, dice, en el siglo, en lo que dures en este cuerpo mortal. Entonces, esta es la promesa. Lo primero que empieza a hablar el libro es de la promesa de la venida de Ruach HaKodesh. Es una promesa que ya estaba dada en el libro de Joel, cuando él dice, derramaré de mi poder sobre todas, de mi Ruach HaKodesh, sobre todas las almas. Luego vemos en el capítulo 1, del 6 al 11, que dice, entonces los que se habían congregado preguntaron a Yeshua diciendo, es decir, acuérdense, Yeshua está en su cuerpo incorruptible, come lejen, pan, comida con ellos, se reúnen durante 40 días, el Señor le está enseñando sobre el reino de Dios, es decir, le está enseñando sobre su reino. Ya estos son otros talmidín en el sentido de que su mente ha sido renovada por la misma resurrección de Mashiach, así que ellos están prestando mayor atención, están Shema, están escuchando para obedecer. Entonces aquí, cuando están congregados, surge esta pregunta, Señor, ¿restaurarás otra vez el reino de Israel en este tiempo? Entonces allí surge otra vez aquella carnalidad que ellos tienen, porque, ojo, no han recibido Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh solamente los escogió, los designó, pero no ha entrado en ellos, y todavía hay carnalidad, y están preguntando si ya el Señor se ha levantado con ese poder. Para ellos sería interesante, o lo más importante, como todo judío de aquel momento esperaba, que Mashiach entonces tomara a los romanos, los sacara
y entregara el reino de Israel a los judíos, es decir, a ellos. Y él les dijo, no es para ustedes saber los tiempos, y aquí hay dos palabras, no es para ustedes saber los cronos o los kairos. Entonces, cuando habla de cronos está hablando del tiempo que corresponde, el tiempo en horas, minutos, meses, etcétera, o los kairos, es decir, el tiempo circunstancial, cuando ocurra una cita. Entonces ellos están preguntando, el Señor le dice, no es para ustedes saber los cronos o los kairos, es decir, los tiempos o las citas que mi padre, es decir, mi origen, ha puesto bajo su propia autoridad. Es decir, que solo eso, el origen, lo tiene ya dictaminado. Dice, mas ustedes recibirán, ¿qué cosa? Poder, cuando la Ruaj HaKodesh haya venido sobre ustedes. Aquí lo que está mostrando el Señor es que todavía no tienen el poder para discernir todas las cosas como deberían y todavía están preguntando por restituir un reino terrenal y el Señor está hablando de un reino celestial. Así que todavía no tienen el Ruaj HaKodesh en ellos para poder discernir claramente lo que está pasando. Imaginemos toda esta gente impactada por todo lo que están viendo de Mashiach y lo que él está enseñando después de la resurrección. Y les dice, cuando hayan recibido Ruaj HaKodesh, entonces serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta las 4 esquinas del mundo. En ese momento, Roma, el imperio romano. Cuando Yeshua había dicho estas cosas, mirándole ellos, Yeshua fue llevado arriba y les recibió una nube que ocultó de sus ojos. Mientras ellos miraban hacia el cielo, entre tanto Yeshua subía, he aquí 2 varones estaban parados junto a ellos con vestiduras blancas, los cuales también dijeron, ustedes varones de Galilea, ¿por qué están en pie mirando hacia el cielo? Este mismo Yeshua que he llevado arriba de ustedes, ojo, arriba de ustedes, al Shamaín, así vendrá como lo habéis visto ir al Shamaín. Así como ustedes lo han visto, así irán ustedes, pero él primero va a venir. Y la tierra, en aquel momento podemos referirnos a Génesis 1:2, donde está el Ruaj HaKodesh, el poder de Dios, la dunamis, o sea, la potencia de Dios. Dice, fíjense el paralelismo que hay aquí. En Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba tohu y bohu, desordenada y corrupta, bajo las tinieblas. Dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y la Ruaj de Elohim. Es la primera vez que aparece Ruaj HaKodesh y fíjense cómo lo menciona Génesis. El Ruaj de Elohim, el poder de Elohim soplaba sobre las aguas. Entonces, acá ellos todavía están en sus entendimientos desordenados, están preguntando cuándo se va a restaurar el reino sobre los romanos, cuándo se va a acabar el imperio, cuándo se van a quitar todas esas leyes. Y el Señor le dice, sí, está desordenado todo, pero el poder de él va a ordenarlo no cuando ustedes quieran, sino en el cronos y en el kairos. En el cronos, en el tiempo que corresponda, y en el tiempo que sea el adecuado, la cita. Por eso estamos hablando de citas, fiestas. En ese momento hay que poner atención a lo que son las fiestas. Eso es lo único que le deja saber el Señor en ese momento. Luego dice, entonces ellos volvieron a Jerusalén desde la montaña de los olivos, el cual está en Jerusalén al camino de un Shabbat. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la reunión donde habían estado y que asciende el Señor, esa reunión era en el monte de los olivos, la montaña Har, que es montaña o monte de los olivos, y ese lugar está a camino de un Shabbat. ¿Qué quiere decir a camino de un Shabbat? Que era
la distancia a la que se podía caminar en un tiempo de Shabbat. En un Shabbat lo que se había estipulado era que se podían caminar alrededor de 1 kilómetro. Entonces lo que está diciéndonos es que nos hace saber que ese monte está aproximadamente a 1 kilómetro de Jerusalén. Y dice, y habiendo regresado del Monte de los Olivos, ellos subieron a una habitación donde vivían o estaban establecidos Kefa, o sea, Pedro, estaba Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote, Yehudá, el hermano de Jacob. Y aquí es interesante que miren los nombres, porque sabemos quién es Pedro, sabemos quién es Jacob, el hijo de Alfeo, sabemos de Simón el celote, pero hay un Yehudá, hermano de Jacob. Y si ustedes se van a quiénes son los hermanos de Joshua, mencionados allá en el libro de Marcos, se van a encontrar que uno se llamaba Yehudá y el otro se llamaba Jacob. Además habían otros, tal como nos lo deja ver aquí, que dice, todos estos continuaban unánimes en el tefilot, en la oración y ruego con las mujeres. ¿Quiénes eran las mujeres? Nos hace saber Lucas, era Miriam, la madre de Yeshua, con sus hermanos. Es decir, ahí estaba toda la familia de Yeshua. Esto es para que veamos que sus hermanos y su madre no le despreciaron en algún momento, como se puede haber entendido en los evangelios, sino que estuvieron con él, estaban allí con él. Después que vieron todo esto que había pasado, más aún la fidelidad creció. Entonces acá en Zacarías quiero traerles a colación por qué el Monte de los Olivos, que es interesante esto. El Señor escogió irse desde el Monte de los Olivos y miren lo que dice Zacarías 14:4. Sus pies se posarán aquel día, ¿cuándo? Cuando Él regrese en aquel día en el Monte de los Olivos. Es decir, así mismo como le dijeron, así como se fue, así vendrá, así también va a venir por el lado del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es interesante, no es que el Señor va a aparecer ahí en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos quedaba hacia el oriente, hacia el Queden, y el Queden es hacia la eternidad. Entonces lo que nos está dando a entender aquí, tanto Lucas como Zacarías, es que el Señor se fue a la eternidad, pero de allí va a regresar de la misma forma en que se fue. En aquel día en el Monte de los Olivos dice, Él se posará, el que está enfrente a Jerusalén, y miren cómo lo dice, al oriente, al Queden, es decir, hacia la eternidad. Y en el Monte de los Olivos, miren lo que va a ocurrir en esa venida del Señor, se hendirá de por medio, de oriente a occidente. Es decir, recordemos aquellas gráficas que poníamos del templo, el frente del santuario estaba mirando hacia el Monte de los Olivos y ese es el oriente. Y si se hendirá por medio del oriente al occidente, se va a abrir, se va a partir. Y dice, y se formará un enorme valle y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Esto es interesante para que vean lo que va a ser el juicio que va a venir. Va a haber alguien que se va a apartar al norte y otro que se van hacia el sur. Entonces, todo esto nos lo deja saber y es interesante porque muchos judíos pagan mucho dinero por estar enterrados en el Monte de los Olivos porque por ahí va a aparecer el Señor de acuerdo a Zacarías, o mejor dicho, a la interpretación que ellos le dan a Zacarías 14:4. Así entonces llegamos a el pasaje del 15 al 18 que dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los talmidín. El número de los que estaban juntos era como de 120. Ojo, era como de 120. Entonces habían quizás más. Y dijo, varones y hermanos israelitas, era necesario que se cumpliese esta Katubab, este escrito, el cual la Ruach HaKodesh habló por boca de David acerca de Yehudá, que fue guía de los que prendieron a Yehoshua. Entonces observe lo que está diciendo. Ahora se levantó Pedro, le va a explicar a los talmidín, ya son 120, así que habían algunos que no conocieron quizás tanto como los primeros
a Judas Iscariot, y Kefa le va a dar una explicación de lo que pasó acerca de lo que hizo Kefa. Y dice, ya esto que hizo él ya estaba escrito, de la cual habló el Ruach HaKodesh a través de David, el rey David, acerca de Judá, que fue guía de los que prendieron a Yehoshua, porque él era contado con nosotros y había obtenido parte de este ministerio. Este hombre pues compró un campo con el salario de su iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por el medio, y todos sus intestinos se derramaron. Entonces aquí surge la inquietud, bueno, se ahorcó, porque acá nos los dice Mateo. Si leemos Mateo, dice, y él arrojando las piezas de plata en el santuario, hablando de Judas Iscariot, se marchó y fue y se ahorcó. Hasta ahí. No habla de que cayó o se reventó, sino que se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito, fíjense lo que van a decir ellos, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo. ¿Qué cosa? Las monedas que les devolvió Yehudá. No es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. O sea, con eso se había pagado un homicidio. Así que ellos no querían que esa sangre cayera sobre el tesoro del templo. Así que, ¿qué hicieron ellos? Después de hacer un consejo, una reunión, compraron con las monedas el campo del alfarero para sepultura de extranjeros. Y por eso ese campo, ese cementerio, se llamó Campo de Sangre hasta hoy. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Se ahorcó, se compró un campo, ¿o qué fue lo que pasó? Primero veamos que Pedro le está diciendo a todo el grupo, que Judas Iscariot tenía ya escrito lo que iba a pasar a través de Ruach HaKodesh por la boca de David. Y vemos en el Salmo 41, 8 al 9 que dice, la palabra de ruina se ha sentado en él. La palabra de ruina, es decir, un espíritu inmundo, un pacto inmundo se ha sentado en él. ¿En quién? En Judas. No se levantará de su cama otra vez hasta que el hombre de mi paz, en quien confíe, el consumidor de mi pan, dejó crecer contra mí el asunto del talón. Esto es, si usted lo lee en sus Biblias, no se parece mucho a esto, pero esto es lo que dice el hebreo. ¿Y qué está diciendo el Salmo? Está diciendo que había alguien que era de la confianza, hombre de mi paz, que comía el pan con Yeshua cuando estuvo con él, y aún en Pesach, en la cena, no la cena de Pesach, sino en la preparación de Pesach, él comió, y acuérdense lo que pasó con él, que moja el pan en el plato. Entonces dice, él dejó, o sea, ese hombre que estaba comiendo el pan, dejó crecer contra mí el asunto del talón. ¿Qué es el asunto del talón? Allá dice en las Biblias, ustedes verifíquenlo después, que era como el calcañal o algo así. Aquí lo que está hablando es de Génesis 3:15, que dice que va a haber una simiente que te herirá en el calcañal. Judas participó lo que está diciéndonos esto es que Judas es de esa simiente, porque participa para herir en el calcañal a la simiente, a Mashiach. Luego en Juan 13:18 vemos que dice, no hablo de vosotros, no hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura, es decir, Salmo 41, 8, 9, el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañal. Ahí está, dice calcañal, pero se puede entender el asunto de los talones, es decir, de la crucifixión. Eso es lo que está diciendo, que ya estaba escrito que este hombre
iba a hacer eso. ¿Por qué lo iba a hacer? Porque era de la simiente que tenía la misión de herir en el calcañar. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, dice Juan 17:12. El nombre que me diste y los guardé y ninguno se perdió. Fíjense, el Ruach HaKodesh se los dio, se los entregó. El poder del Ab, el origen, se los entregó. Yehoshua hizo de acuerdo a la fama que lo envió, de acuerdo al nombre que lo envió, el origen, de donde él sale, y dice, y ninguno se perdió. ¿Por qué dice ninguno si sí se perdió uno? Ninguno se perdió. ¿Por qué? Porque los que eran de él no se pierden, pero los que no eran de él se van a perder. Ninguno se perdió porque era mío, excepto el hijo, el heredero de perdición, el heredero de la palabra de ruina, el heredero del de inmundicia, del padre de la inmundicia. Entonces, ¿para qué ocurrió todo eso? Para que se cumpliera Salmo 41:9. Luego dice, y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo, está hablando de la muerte de Judas Iscariot, se notó en toda Jerusalén cómo murió. Dice, fue notorio a todo Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Akeldama, que quiere decir en arameo, traducido al español, el campo de sangre. Porque está escrito en el libro de Tehilim, en los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya hombre que more en ella, y su oficio sea dado a otro. Entonces aquí está ocurriendo dos cosas. Por un lado debemos entender cómo fue la muerte de Yehudá. La muerte de Yehudá, según Mateo, fue un ahorcamiento. Según el libro de Hechos de los Apóstoles, está diciendo que zarcó, pero cayó en un campo que él compró. Entonces, pero él no lo compró, él entregó el dinero. Lo que debemos entender acá es que efectivamente él se arrepintió de lo que había hecho, fue y entregó el dinero. Estos no lo aceptaron, los líderes no lo aceptaron, no quisieron, y eso es interesante, no quisieron cargar con la culpa de la sangre para que no afectara los tesoros del templo, así que compraron un cementerio. Yehudá, quizás sin saberlo, fue y se ahorcó a algún barranco de esto, y abajo estaba el campo, y una vez que ese cuerpo se colgó ahí, por eso dice, todo Jerusalén fue notorio, estaba colgado ahí, mucha gente lo vio. Cuando entró en su etapa de putrefacción, se cayó y se reventó. Eso es lo que puede quizás haber pasado. Luego vemos el Salmo 69, 22, 27 respecto a este tema, y es interesante. Miren lo que pasa o lo que nos dice este salmo. Que la mesa delante de ellos se convierta en lazo. Entonces aquí empezamos a notar que cuando dice la mesa es algo donde se combinó algo, donde se comentó, se reunió algo, y se está hablando entonces de cómo Judá se reunió con estos líderes, hicieron un acuerdo, y dice, y cuando estén en paz, es decir, cuando se pongan de acuerdo, esto que han hecho se les va a volver una trampa, dice el Salmo. Y le dice, núblense sus ojos para que no puedan ver, y haz que sus lomos, es decir, su fuerza, lo que ellos creen que tienen como fortaleza, tiemblen continuamente. Aquí Mashiach nos deja ver a través del Salmo que esos que se reunieron, que convidaron a Judá, que no era de él, para que hicieran este trato de matarlo a él, eso no iba a servir, eso se iba a convertir en una trampa para ellos. Pero era solamente una forma de mostrarlos a ellos de lo que son, que no son de los de él. Y dice, y se le van a nublar los ojos, es que no van a poder entender nunca la Torá, no van a entender el Ruach HaKodesh, no lo van a recibir, y todo lo que ellos creen que es su fortaleza, sus tesoros, por eso decían, no tires eso allí, no dañes, porque es de sangre, lo que ellos creían que era su fortaleza era el templo. Dice,
tiemblan continuamente su fortaleza, es decir, sus poderes. Entonces dice, derrama sobre ellos tu indignación y que el ardor de tu ira los alcance. Sea, aquí viene la palabra, sea su tirá. Ahí su tirá es el templo. No sé no recuerdo cómo dicen en las demás Biblias. Sea su tirá, su templo, desolado, y en la tienda de ellos no haya habitaciones. Es decir, que lo que estaba ya anunciando el Salmo 69 era la destrucción del templo, piedra sobre piedra. Dice, porque al que tú has golpeado, o sea, ustedes que se pusieron de acuerdo en una mesa, que hicieron el acuerdo para matarlo, dice, tú, al que tú has golpeado, que el Señor ya había designado que iba a recibir eso, ellos lo han perseguido. Y el dolor del que ha sido traspasado por ti. Lo que está diciendo el Salmo es que aprovechando que el Mashiach estaba poniendo su cuerpo, ellos se ensalzaron sobre ese cuerpo para hacerle más dolor, más daño. Y dice, y el dolor del que ha sido traspasado por ti. Fíjense cómo el Salmo 69 está hablando 1000 años antes o 900 años antes sobre Mashiach. Y luego dice, agregan, ¿quiénes? Esos que se sentaron a la mesa, a que han convenido en matarle, aquellos que hoy se creen que sus fortalezas están sobre las de Mashiach, pero no se dan cuenta que está temblando su fortaleza. Él le dice, agregan iniquidad sobre iniquidad, es decir, sobre el dolor están agregándole su iniquidad para que duela más. Eso fue lo que hicieron. Y hoy, ¿qué es lo que hacen los que no son de Mashiach? Agregan iniquidad sobre la iniquidad. Entonces dice, agregan iniquidad sobre la iniquidad de ellos mismos y entren, que no entren en tu sedeká, es decir, agréganle iniquidad sobre iniquidad a ellos y no entren en tu esdaká, es decir, en tu justicia, en tu justificación, es decir, no van a ser justificados, no van a llegar al día octavo. Luego dice, es necesario pues que uno de estos hombres, porque ya acá la palabra decía que quede esa casa desolada, es decir, esa paternidad que tenía Judá Iscariot ya queda eliminada, hay que poner a alguien allí. Es necesario, pues, dice Pedro, que uno de ustedes, hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, acuérdense que ahora hay más de 120 ahí, que han estado con nosotros todo el tiempo que el Salvador Yehoshua entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Yohanan, el bautizador, hasta el mismo día en que él fue llevado arriba de entre nosotros, uno debe ser ordenado testigo con nosotros. Dice, uno debe ser ordenado testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron entonces a dos, a Yosef, llamado Bar-Abba, es decir, hijo del padre, que tenía por sobrenombre Justus, o sea, tenía un sobrenombre griego, y Matillahu, que aparentemente era muy hebreo, Matillahu, que significa regalo de Dios. Ponen a estos dos, o escogen los 120 a estos dos, y hacen oración, dice. Y haciendo tefilá, haciendo oración, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todo hombre, muestra cuál de estos tú has escogido para que él tome parte de este ministerio y llamado. Es decir, para que tome parte del ministerio y sea llamado por ti. Y dice, del cual cayó Yehudá, del ministerio del llamado que tenía Yehudá, por transgresión para irse a su propio lugar, es decir, a lo que le corresponde a los que no son de Mashiach. Y les enseñaron suertes, y cayó la suerte sobre Matillahu, y él fue contado con los 11 Eshlihim. Entonces fue Matillahu el que fue escogido. Y con esto, mis hermanos, terminamos.